Y el caso que quería comentarte, que creo que es una muestra, un ejemplo de lo que ahora tenemos tanto como medios alternativos en materia fiscal como fondo sobre forma. Tuvimos un asunto, este asunto es un expediente del 2020, en donde le revisan al contribuyente el ejercicio fiscal 2017, si no mal recuerdo. Resulta que esta empresa se dedica o era intermediaria de varias filiales. Estas filiales se dedican a la compraventa de combustibles, gasolineras, para ser más precisos. Sí. Y una de esas filiales se dedica a hacer la cobranza o a comisionar, es decir, yo me voy a encargar de hacer la cobranza por ti de todas aquellas ventas que tienes a crédito. ¿No? Entonces, ¿qué hace la autoridad? Llega y revisa a esta filial que se dedica a la cobranza y le dice, ¿sabes qué? Yo advierto que en tu contabilidad tienes omisión de ingresos. ¿Ingresos por qué? Porque yo advierto que, y digo, es un asunto cuantioso, se estaba hablando de una partida de 282 millones de pesos de ingresos, es decir, son filiales o eran varias filiales, pues muy grandes, ¿no? Entonces, básicamente por eso era necesario tener una empresa que se dedicara justo a la cobranza de aquella, pues aquellas cuentas por cobrar o que se venden a crédito a ciertas empresas que así funcionan, ¿no? Entonces la autoridad le dice, son 282 millones de pesos los que tú traes de ingresos presuntos porque no coinciden con tu contabilidad y además de esos 282 millones también implican valor de actos y actividades. Es decir, yo traía 282 millones para impuestos sobre la renta por ingresos, más esos mismos 282 millones para valor de actos y actividades de IVA. Es decir, yo no sé si son grabados o no, pero como no puedo determinarlos, yo presumo que son ingresos grabados a la tasa del 16%. Es decir, de estos 282 millones había que sacar el porcentaje del 16%. Más o menos estábamos hablando que el contribuyente tendría que estar pagando aproximadamente un aproximado de 230 y tantos millones de pesos, ya con recargos, actualizaciones y demás. Y todo esto versaba por una simple y sencilla razón. La autoridad fiscal, el contribuyente dice, oye, no son ingresos. Lo que sucede es que mi modelo o mi operación es así. Yo gestiono la cobranza, se emite el CFDI, transfiero esos ingresos a quien sí los va a acumular o a quien sí los acumula, y yo solamente recibo como ingresos la comisión derivado de esa cobranza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente en este asunto o qué hizo el contribuyente? Ofrece los estados de cuenta, por supuesto, los contratos de comisión mercantil celebrado entre estas personas morales, los papeles de trabajo, las facturas emitidas por todas las filiales, las pólizas contables, los reportes de consumo de cada una de las gasolineras y además los tickets de los controles volumétricos que están obligadas este tipo de personas morales, los controles volumétricos del consumo de la gasolina, diagramas de flujo y le explicó a la autoridad cómo hace o cómo opera su negocio, ¿no? Entonces la autoridad dice, oye, sí, fíjate que ya advertí que efectivamente tú cobras, el ingreso lo acumula tal persona, se emite el CFDI, en fin, yo ya advertí que esa es tu operación, pero fíjate que, ¿qué crees? Resulta que hay una resolución miscelánea o que hay una regla de resolución miscelánea que dice o te establece una obligación para aquellos contribuyentes que se dedican justamente a la cobranza. Y esta regla dice que aquellos contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza van a tener que emitir un complemento por concepto de cuenta a pagos por terceros. Entonces, como tus CFDIs no tienen ese complemento, entonces no cumples con los requisitos de forma, porque este era un mero requisito de forma, porque la autoridad ya pudo advertir que estaban los contratos, que estaban los CFDIs, que se hacía el traspaso de los ingresos, que las empresas acumulaban esos ingresos y que únicamente se percibía esta persona moral los ingresos por comisión y que tenía registrados todos estos movimientos en su contabilidad. La autoridad le dice, oye, sí, pues muy bonito y todo,
ya lo entendí, pero ¿qué crees? No cumples con el requisito de forma que se prevé en esta regla, es de la 2.7.1.3. Todo Entonces, lo que cobró este comisionista para dárselo a su cliente, se lo ajá, estaban computando como ingreso a este cobrador. es correcto. O sea, esta empresa que solamente tenía ingresos por comisiones, le estaban acumulando la venta de la gasolina que ya había sido acumulado por todas las filiales. ¿Me explico? Entonces Ujú. iba a ser un pago doble. Primero También porque hay no un eran tema doble. ingresos, exactamente, no eran ingresos para la contribuyente, y además ese ingreso ya estaba acumulado por por las empresas filiales. Entonces, eso es Ujú. lo relevante. La negociación en el acuerdo conclusivo nos llevó un poquito más de un año, fíjate, más de un año, en poder echar a andar, primero que la autoridad entendiera cuál era la operación y el modelo de negocio, ¿no? De, oye, pues ahora tráeme el comprobante, digo, el estado de cuenta de la filial. Oye, pero no es mi contabilidad. Sí, pero es tu filial, consíguelo. Sí. Contribuyente lo conseguía, en fin, ¿no? Iba poco a poco demostrando pues toda la trazabilidad de esa operación. Al final, que la autoridad dice, sí, me queda claro cómo operas, me queda claro cómo está la operación, pero ¿qué crees? Los FDIs no cumplen con este requisito de forma. Entonces, en el procedimiento de acuerdo conclusivo se logró que en consenso las partes pudieran salvar ese requisito de forma para darle materialidad o para darle la importancia al fondo del asunto. En el fondo del asunto ya había quedado claro, estaba evidenciado que se cumplía con todas las disposiciones, cómo iba la operación, cómo se registraban los ingresos y demás, y salvaron o se salvó esa cuestión de forma. Que en caso de que no hubiera existido, digo, el procedimiento de acuerdo conclusivo, no se hubieran venido al acuerdo conclusivo, yo te aseguro que el contribuyente no hubiera encontrado esta salida. ¿Por qué? Porque precisamente yo hacía referencia a la negociación que duró un año. Yo te lo explico a lo mejor muy rápido, pero imagínate un año de negociación, de ir a cuentagotas. Si nosotros nos Sí. vamos a la auditoría de origen, se nos hubieran ido los plazos. La autoridad simple y sencillamente le hubiera dicho al contribuyente, yo no puedo esperar a que me demuestres, a que me traigas, a que pidas, a que no puedo esperar, Mm, más ni siquiera tengo el tiempo de entender tu operación, que eso es el plus o eso es una de las ventajas o beneficios que tiene el acuerdo conclusivo. Entonces, este asunto que representaba, pues, un buen monto de recaudación para la autoridad fiscal, porque tú sí. sabes o sabemos que Hay normalmente las metas que autoridades, cumplir. exactamente, hay metas de recaudación que cumplir. Entonces Ujú. representaba pues un número recaudativamente muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, lo cierto es que pues encontró la salida, fue un acuerdo conclusivo total, es decir, se Qué firmó el bueno. consenso entre las partes y ya no hubo necesidad del contribuyente de irse a medios de defensa porque quedó solucionado su problema en acuerdo conclusivo, un asunto que valía más o menos, digo a ojo de buen cubero, unos 140 millones de pesos. Entonces, nos compartes miles del acuerdo conclusivo donde uno se pone pausa al juego para Así es, permitir que la autoridad y el contribuyente dialoguen, se explique el modelo de negocio y ahí la calma para que la autoridad pueda asimilar cuestiones que con el TikTok encima de la revisión estará más retador. es correcto, Y dos, es un paréntesis que como en este caso sirvió para que la autoridad pueda valorar hacer a un lado requisitos de forma para, en función de la verdadera materialidad del asunto, resolver lo que estime prudente y evitar un conflicto por menos temas de forma. es correcto, así es. Queda clarísima la idea y sí fue algo épico y sí considero que sea de mucha utilidad e interés difundir esto, compartirlo para que la autoridad no le dé frío hacer un lado la forma para entrar al fondo del tema, Es evitar correcto. gastos innecesarios. Fíjate que tú diste en el punto medular de esto, en el punto álgido. De pronto la autoridad, tú sabes que todas las autoridades pues están a la expectativa, al escrutinio, a la revisión de órganos superiores, pero que la realidad, como tú dices, no les dio frío. ¿Por qué? Porque estaban los elementos específicos del fondo, la materialidad, la trazabilidad, y simple y sencillamente lo único que nos faltaba es ese complemento dichoso No, por concepto de pago por y testigo. no pasa nada. O sea, de verdad, Es correcto, sí, el claro. derecho es lo que los operadores jurídicos queramos que sea. Y finalmente
la finalidad del derecho que es resolver problemas, no seguir formalismos. Sí, pero Exacto. tienes razón de ser, pero hay veces donde si el formalismo de manera insensata impide el fondo, hay diablo el formalismo. Es correcto. Y más aún, ¿por qué? Porque se decía, estamos hablando de intereses públicos, que es la Ujú. recaudación de impuestos. Entonces, la Sí. autoridad pudo comprobar y el contribuyente pudo demostrar que no hay perjuicio al fisco federal, que es básicamente lo que está buscando la autoridad. No hay perjuicio, Porque ya porque se había no se han pagado emitido un ingresos. impuesto por esas Eso. cantidades de los otros contribuyentes. Los otros contribuyentes acumularon, entonces Ah. no hay perjuicio al fisco federal.